está Magín Díaz. Veí la presentación de Magín. No hay presentación de Magín. Adelante. ¿Ustedes quieren que Magín no coma? Seconza, Pasteurizadora Rica y Consorcio Energético Punta Cana Macao presentan Perspectiva Económica con Magín Díaz. Bueno, señores, está Magín Díaz con nosotros. Aprovechar para agradecerle porque en diciembre Magín nos regaló el libro escrito por su hermano que dice que los cadáveres hablan el lenguaje forense. Muy bien escrito ese libro. Mírenlo aquí. Muy bien escrito. Muy buen libro. Bien escrito, mucha información y además muy ameno, sumamente ameno. Porque uno cree que le van a hablar de muerto, pero bien ameno, increíble, con anécdotas extraordinarias. Bellísimo, inteligente. Francisco J. Díaz. ¿Por qué es que los ricos le tienen miedo a la muerte? No, hombre, no. ¿Por la vida o por el patrimonio? Bueno, entonces, te puede responder eso. Bueno, Magín. Bellísimo. Pues gracias, Magín. Pero ayer, Magín, el Banco Central presentó su informe. En este informe estamos hablando que el Producto Interno Bruto Real registró un crecimiento de 4.9 en 2022, en línea con las últimas proyecciones. El PIB nominal, entonces... vamos a empezar por ahí. Esto es a partir del indicador mensual de actividad económica, el IMAE, etcétera. Adelante. No, excelente tema para empezar. No solo el Banco Central esta semana dio a conocer los resultados del año pasado, de las principales variables económicas, sino que el Fondo Monetario actualizó sus previsiones sobre la economía mundial esta misma semana. Podemos hablar un poco de eso. Sí. Entonces, bueno, a nivel macroeconómico yo creo que es un excelente resultado, un crecimiento de 4.9%, nuevamente superior al promedio de América Latina. Ahora sí, lo que uno ve detrás de la cifra es que se está desacelerando la economía. O sea, a mitad de año veníamos creciendo a 5.5, 5.6 y luego eso ha ido cayendo porque el crecimiento desde septiembre ha venido cayendo. O sea, 4.8 en septiembre, 3.8 en octubre y en los últimos 2 meses 2.9 y 3.3%. Entonces, la economía se viene desacelerando. Eso es fruto de lo que está pasando a nivel mundial, pero también de la política monetaria restrictiva que se adoptó. Entonces, bueno, ahora la pregunta es qué va a pasar en este año. Los organismos internacionales y el gobierno están esperando un crecimiento alrededor de 4.5, 4.6%, la CEPAL para el país, el Fondo Monetario también 4.5%. Yo creo que dada la coyuntura ahora, lo más razonable es pensar que va a estar más cerca de 4%. Es lo que ha venido creciendo en los últimos meses la economía, y con esta incertidumbre que hay, un 4% me parece razonable suponer ahora que va a ser el crecimiento de este año, que sería un crecimiento 3 veces mayor de lo que parece que va a ser el resultado de América Latina. Sí. O sea, porque lo que se espera este año para América Latina es menos de 1.5% de crecimiento. O sea, que es un crecimiento menor, una economía mundial que se viene desacelerando, pero aún así creceríamos el doble. Entonces hay dos, digamos, visiones. O sea, el que está en la oposición va a decir que es un crecimiento pobre comparado con lo histórico, pero el que está en el gobierno va a decir, bueno, seguimos creciendo el doble. Pero lo que no hay duda es que la economía se viene desacelerando, entonces el gobierno y el Banco Central van a tener que calibrar las políticas a lo largo del año. Si esa desaceleración se profundiza, pues el Banco Central va a tener que aflojar su política, el gobierno va a tener que dinamizar el gasto de inversión, que realmente ha sido flojo en estos 2 años y medio, y eso podría ayudar al crecimiento económico. Entonces pinta un año complicado. Magín, lo que más creció, según el Banco Central, el turismo. ¿Se mantendrá, piensas tú, este año, el año que viene, esa misma tendencia? Ojalá. Bueno, ojalá. Ojalá. Es difícil que crezca a 25%.
pero esa es la apuesta del gobierno. Fue un crecimiento, digamos, balanceado. Lo más notorio, diría yo, es la caída o la desaceleración del sector de construcción, que creció menos de 1%. Ese es el sector. Se cayó. En los 10 años previos al COVID, el motor de esta economía fue el sector construcción. Fue el que más creció durante los últimos 10 años, antes del COVID, por mucho. Entonces, porque es un sector transversal, también afecta a muchos sectores o lo impacta. Pero claramente la inflación más el aumento de la tasa de interés ha hecho resentir ese sector, que en el corto plazo la inversión del gobierno podría ayudar. La ley de lavado de activos también, que le ha causado su mermita también. Bueno, podría ser. Lo que pasa es que no se la causó en 2018, 2019, cuando se empezó a aplicar la ley. Es posible que haya algo de eso. Yo creo que ha sido un sector muy golpeado por el aumento de los precios. Y las tasas. Y las tasas de interés también. Claro. El desarrollo turístico, como bien tú hablabas, y estos puntos a nivel de toda la geografía nacional que se están desarrollando, ¿tú crees que tenga una influencia en el desarrollo, en el valor que pueda tener los cuartos y los índices en este año? ¿Tú crees que eso puede influir en algo, todas esas inversiones? Bueno, todo eso ayuda. Mientras más destinos diferentes tenga el país, el turismo va a diversificarse más. Ya no es solo Punta Cana, ya no es Puerto Plata. Bueno, tenemos Las Terrenas, Samaná, Miches, también. Miches, ahora Pedernales. viene el sur. Pedernales. Eso ayuda. Ahora, Punta Bergantín. En el corto plazo, Esos son anuncios. lo que puede pasar este año es que hay que ver qué influye más, porque si cae Estados Unidos, si cae Europa, si caen los países de donde vienen nuestros turistas, bueno, se va a resentir en el corto plazo. Ahora, lo que uno está viendo es que las inversiones siguen llegando, o sea, las perspectivas de largo plazo siguen siendo buenas, pero si hay una crisis económica mundial o una recesión mundial, bueno, va a impactar. Me decía un... No termina. Me decía un amigo tuyo, economista, Raúl Félix, me decía que la economía de la República Dominicana en cuanto al desarrollo turístico se parece cuando la economía de México, con las inversiones en Cancún en los 80, 90, pues tuvo ese desarrollo. Decía, esa infraestructura, me decía él, no estaba hecha. Cuando se hicieron esas infraestructuras, eso permitió un desarrollo dinámico. Ahora no tenemos eso, me decía él, en cuanto a México, porque ya todo está hecho. Por eso la economía de nosotros no crece tanto y las de ustedes, que son países en desarrollo, que están construyendo, crecen más. Por eso te hacía la pregunta anterior. Bueno, estamos en otra etapa porque México empezó primero, pero claramente la inversión ayuda. La inversión del gobierno es complementaria, o sea, no es lo mismo llegar a Punta Cana en 2 horas que como era antes, en 3 horas y media. Eso motiva o impulsa la inversión del gobierno también, porque hay que hacer inversión complementaria, como dije. Pero la principal es la inversión privada y se sigue haciendo a largo plazo. Incluso durante el COVID, los inversionistas seguían invirtiendo en hoteles, etcétera. O sea, las perspectivas son buenas, pero también un sector dependiente de qué está pasando con la economía mundial. Hasta ahora no ha afectado la desaceleración, tal vez porque después del COVID la gente independientemente ha querido seguir viajando, había esas ganas de seguir viajando, y el gobierno ha hecho una buena estrategia también en el sector turismo. ¿Te gustó eso? Tu último artículo, el 31 de enero, bueno, exacto, el 30 de enero, perdón. Tu último artículo, el gran dilema del gobierno con la inversión pública. Dice que no ha habido en todos estos años pasados una inversión pública tan baja como la que ha tenido este gobierno. Entonces, está planteando, hoy debe la Reserva Federal, hoy, lo más probable que defina subida de tasa de interés, pero como la inflación se ha como medio congelado, dicen los economistas que puede ser solamente de 1/4 que la Reserva Federal, o sea que modere la tasa de interés en 1/4. Eso repercute en nosotros. Pero con esta inversión tan baja, es para los programas sociales, para mantener esos programas sociales tan extraordinarios que tenemos, y tú planteas al final y dices,
Bueno, vamos a ver lo que se va a hacer, pero tiene que venir una reforma tributaria, no fiscal, tributaria. Sí, mira, yo creo que hablé un poco de eso la última vez que vine. Sí. Yo veo dos problemas, que es lo que dice el artículo. El problema del corto plazo, que el gobierno no ejecuta, que sí ejecuta. Lo que uno ha visto en los datos es que ha sido una ejecución lenta, errática. Se registra todo a fin de año. Sí. Y ahí queda la duda. Bueno, fue que lo registraron, fue que lo ejecutaron. En el 2021 claramente no se ejecutó, sino que se transfirió al final del año. Ahora en el 2022 la información que tengo es que los proyectos de inversión sí se ejecutaron, pero se registró todo a fin de año. Entonces tú veías enero, octubre y la inversión venía por el suelo. Pero parece que se estaba ejecutando y después se pagó. Bueno, perfecto. Y eso es lo que la crítica, el morbo político, no están ejecutando. Ese es el tema de corto plazo. Ahora, a mí el que me importa es el de largo plazo. Sí. Aunque el gobierno ejecute todo lo que está en el presupuesto, vamos a suponer que fue así, es una inversión de 2% del PIB, de 2.3%. Sí. Que yo no discuto números pequeños. El gobierno dijo, 2.5, es muy alta. No. Bueno, cuando Leonel era 4% del PIB. Cuando Danilo, 3.1. O sea, venimos bajando. O sea, no hay países, y eso está muy estudiado, del nivel de nosotros en la etapa de desarrollo que estamos, que un gobierno invierta 2% del PIB o 2,5% y pueda suplir la necesidad de infraestructura que tiene el país. Sí. Está muy estudiado en los últimos 40 años que en esta etapa de desarrollo que estamos, mínimo nosotros necesitamos 4% del PIB en inversión en infraestructura pública, que el sector privado no la va a suplir de ninguna manera. O sea, no se va a resolver con alianza público-privada, nada de eso. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve eso? Subiendo los ingresos del gobierno. Porque yo dije en el artículo, ¿por qué la inversión es baja? Porque el gobierno es responsable. Sí. Si no, tendría que aumentar más la deuda y no quiere el gobierno hacer eso. Entonces, eso va a hablarse en el 2024, entonces. Con la reforma tributaria. Es la única forma. Desde el punto de vista económico, de lo que pueda percibir el país de las inversiones públicas, ¿cómo el economista ve el tema de los fideicomisos partiendo de el altísimo interés que el gobierno le ha puesto a ese renglón? ¿Qué podría esconderse detrás de esto? ¿Y cuáles son los beneficios tan amplios que el gobierno se juega prácticamente el pellejo para imponer esos fideicomisos? Mira, yo una vez, Eric, creo que me preguntó algo así, y yo le respondí, ¿tú crees que el país ha ganado con un Banco Central independiente? La respuesta es que sí. Claro. Claro. Sí. Ahora, si usamos ese argumento, bueno, pues vamos a ser independientes todos los ministerios. La respuesta es que no. Exacto. Entonces, privaticemos el país. y eso ha pasado en Nueva Zelanda. Se quiso hacer eso en los años 90, de que cada institución prácticamente fuera descentralizada. ¿Y qué pasó? Fue un desastre. Entonces, casi desaparecen. Es lo mismo, los fideicomisos pueden jugar un rol complementario, necesitan regulación. Es verdad que se necesita una ley. Yo no soy abogado, pero se necesita una ley para regularizar o regular los fideicomisos públicos. Ahora, tú no puedes hacer un fideicomiso de cada cosa. En ese sentido, yo me he dicho siempre, yo soy un economista conservador. A mí no me gustan las cosas creativas. Son soluciones financieras, digamos, que para todo un fideicomiso no. Son sueños. Puede servir y ser útil para 3 o 4 grandes proyectos, exacto, digamos 6 proyectos. Ahora, si tú quieres hacer 100 fideicomisos públicos, bueno, ahí hay un problema. Y hay evidencia. Porque nosotros siempre llegamos de último y eso es bueno, porque podemos ver que ha funcionado o no. En México fue un desastre. Sí, bueno. Y hay mucha documentación de que quisieron hacer un fideicomiso público de todo y bueno, han terminado revirtiendo. ¿Alguna preocupación inmediata para este 2023 sobre los compromisos de la deuda? El gobierno insiste en que pues este crecimiento del PIB pues mejora nuestro nivel de deuda en comparación con el PIB, es decir, que la proporción PIB-deuda
baja significativamente. Mira, lo bueno de eso es que ya parece que los funcionarios del gobierno aprendieron que el crecimiento es bueno. Porque antes lo criticaban. Entonces ahora miden todo como porcentaje del PIB. Es verdad. Entonces el crecimiento ayuda en muchas cosas, pero también el crecimiento económico a veces funciona como la basura la metemos bajo la alfombra. Sí. La realidad es que la deuda consolidada del sector público va a aumentar 6.000 millones de dólares aproximadamente, porque mientras tengamos déficit, la deuda en dólares y en pesos va a aumentar. Si la economía crece mucho, bueno, efectivamente, el ratio baja, pero ahora que va a crecer menos, pues va a subir el ratio de deuda. Entonces, es una forma de defender, pero es política. Técnicamente, la deuda es un tema preocupante. No va a haber una crisis de deuda este año ni el próximo. Pero la pregunta es si podemos seguir con una deuda por encima del 60% del PIB, pagando casi 25% de los ingresos fiscales para el pago de intereses. Bueno, eso va a tener que hablarse en un pacto fiscal. Esa es la realidad. Pues muchas gracias, Magín. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Cambio y fuera.